El ofrecimiento de nuestra vida, nuestro pequeño Nazaret. Bien, ahora veremos cómo hacer esto en nuestras vidas. Existen dos formas. Una ya existe dentro de la fe y la otra es por medio de la oración de ofrecimiento de vida. Es lo que propone por el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. Así que comenzaré esta explicación desde el principio de nuestra fe, para tener un mayor conocimiento de los temas que estamos tratando. Todo comienza desde el nacimiento del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que fue en Pentecostés donde se dio el nacimiento y la posterior formación de la Iglesia, para que pudiéramos compartir su vida divina en nosotros. La puerta de entrada para obtener este regalo es por medio del bautismo. El cómo se puede realizar la donación de toda nuestra vida en el ofertorio en cada misa, y también con la oración de ofrecimiento de vida. Jesús dijo: "Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo". Extracto del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20. La forma concreta para conseguir este objetivo lo realizó después de su ascensión al cielo, donde prometió enviar al protector, el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Cita del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Después de este acontecimiento en que el Espíritu Santo se manifestó tal cual Jesús lo había prometido, surgió la Iglesia Católica, su cuerpo místico. La palabra de Dios nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4. Desde ese momento se da inicio al nacimiento de la Iglesia Católica. Su cuerpo místico, la Iglesia Católica. Nuestro Señor Jesucristo dejó a la humanidad una forma concreta para poder tener una relación íntima con Él. El Santo Cuerpo Místico, la Iglesia Católica, y ésta contiene todos los elementos necesarios para poder tener dicha comunión. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Cita de Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y cada bautizado es parte de Él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Cita Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Es mística porque a pesar de su gran variedad de integrantes, están unidas de manera invisible y espiritual. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Cita Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Este cuerpo místico está dividido principalmente en tres partes, a las que se las denomina iglesias, ya que éstas están separadas por estar en diferentes estados espirituales. Pero como ya sabemos, esta separación solo es física, porque místicamente están todas unidas en un solo cuerpo. La forma como se relacionan estas místicamente entre sí se denomina comunión de los santos. La primera iglesia es llamada la militante, nosotros los vivos y peregrinos en esta tierra. La segunda es la llamada iglesia purgante. Son las almas que están expiando sus pecados. La tercera es la iglesia glorificada. Son todos los santos que están ya viviendo del gozo eterno. La iglesia es un cuerpo vivo. Muchas veces pensamos que la iglesia está formada de estructuras materiales y que los que participan en ella son las personas visiblemente comprometidas y activas. Generalmente, también hacemos una diferencia entre el clérigo o jerarquía eclesial y los laicos, el pueblo, y se le da mayor importancia a la acción del clero por ser los encargados de guiar al pueblo. Pero debemos considerar aquí
que toda la iglesia la formamos cada bautizado perteneciente a la iglesia militante, conjuntamente con las iglesias del purgatorio y la glorificada del cielo. Todo esto forma la iglesia y por esto está completamente viva y activa por medio de la comunión de los santos. Debemos considerar todo este conjunto en un continuo movimiento de vida y de relación. Solo así podremos tener una real visión de qué es realmente la iglesia y la importancia de cada bautizado y su influencia directa en toda la iglesia. Igualdad de condiciones de cada bautizado. Por esto, cada bautizado está en igualdad de condiciones con respecto a los dones recibidos en el bautismo. Nadie es más y nadie es menos. Y estos beneficios recibidos van desde el último niño bautizado hasta el Papa, si tomamos como referencia la jerarquía de la Iglesia. Es decir, todos contienen el mismo depósito de fe, y espiritualmente hablando no habría diferencia entre nosotros en este aspecto. La diferencia la haría después el mismo hombre, según sea o no capaz de aplicar lo que ha recibido gratuitamente. Este es un tema completamente aparte. En lo que nos estamos enfocando es en decir, de forma ya, que todos recibimos las mismas gracias y capacidades para lograr alcanzar la santidad cristiana en nuestras vidas. Y cuando me refiero a todos, me refiero a todos. Ninguno está excluido de esta finalidad, porque para lograr eso es que fuimos bautizados. Se nos entregó todo para que se pueda lograr. En esto no existe para nada la diferencia entre el clero y los laicos. Todos están llamados a la santidad en su propia vida en Nazaret, en sus condiciones de vida reales. Por supuesto, tampoco estamos solos en esto. Siempre el Espíritu Santo estará derramando sus gracias en toda su iglesia, tanto por medios naturales como sobrenaturales. Y por esto siempre habrá esperanza en que las gracias y dones recibidos en el bautismo se manifiesten también en un momento determinado. Porque la gracia de Dios siempre estará operante y viva en toda su iglesia. Muchas veces, cuando las cosas parecen marchar de la peor manera, su acción inesperada aparece. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cita de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Cada integrante afecta directamente a todo el cuerpo místico. Por lo tanto, todo bautizado pasa a ser una piedra viva, que afecta a todo el edificio espiritual y repercute por esto en toda la iglesia. La palabra de Dios nos dice, si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. Cita Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 26 al 28. Con esto nos quiere decir que todos participamos activamente en toda la iglesia. Todos somos afectados y afectamos de alguna u otra manera por pertenecer a él. Podemos sacar en conclusión que todo bautizado, aunque su conducta esté o no de acuerdo con todas las gracias y dones recibidos, esto no quita de ninguna manera su influencia directa en esta, y tiene, por lo tanto, voz y voto en toda la iglesia, tanto para bien o para mal. La vida de cada bautizado tiene una gran influencia, tiene peso en todo el cuerpo místico. Por esto, cada vida es de suma importancia. Ya con esto nos vamos dando cuenta de lo importante e influyente que es la vida de un bautizado, en su pequeña vida en Nazaret. Esta nos afecta a todos. Desde el bautismo pasamos a ser discípulos y misioneros. Generalmente, cuando hablamos de ser discípulos y misioneros, se toma en cuenta desde una forma externa y concreta, dentro de una evangelización con determinados carismas e ideas que ayudan a edificar la iglesia. Esta pasa a ser la parte organizada y visible de lo que comúnmente asociamos a qué significa ser discípulos y misioneros. Pero mirando esto bajo una perspectiva realista y tomando en cuenta qué significa ser realmente un bautizado, esto nos dice que después del bautismo pasamos a ser inmediatamente discípulos y misioneros de Cristo, independientemente de que nuestra conducta sea buena o mala, si es un buen o mal discípulo. Aquí lo que tratamos de explicar no es la calidad del adepto,
sino que ésta influye independientemente de su conducta por ser parte de esta unidad. Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que muchas veces como bautizados no consideramos la influencia que tenemos en toda la iglesia. Cuando estamos alejados de nuestra fe, pensamos que ésta simplemente es detenida o paralizada, o lisa y llanamente no tiene efecto, y que en ese estado no afecta ni daña a los demás. Pero como hemos visto, por ser parte de este cuerpo vivo y ser discípulos y misioneros, afectamos directamente a todos. Estar consciente de esto es de suma importancia, porque podemos reconocer cuál es nuestro aporte actual en este cuerpo místico, dado que el estado de mi alma afecta a los demás, ya sea para bien o para mal. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque ya viendo esto del lado positivo, tenemos la capacidad de mejorar la iglesia desde nuestro pequeño Nazaret, desde nuestra pequeña vida. Como ya sabemos, esta afecta a todos ya que por el bautismo pasamos a ser discípulos y misioneros directamente. El Papa Francisco hace referencia a este tema cuando dice: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. ¿Cuáles son los beneficios espirituales reales que logramos obtener por medio del bautismo, ya que con esto nos hacemos herederos de las bondades de Dios? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cita de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y a través de esto también vemos cómo podemos mejorar la iglesia de forma concreta, desde nuestra pequeña vida en Nazaret. El bautismo. Con el bautismo paso, con toda mi integridad como ser humano, a ser parte de Cristo y su cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cita de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Y esto, a través de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cita de Efesios, capítulo 4, versículo 5. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre el bautismo en el numeral 1265. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación. Cita de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios. Cita de Gálatas, capítulo 4, versículos del 5 al 7, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Cita de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miembro de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 y capítulo 12, versículo 27. Coheredero con Él. Cita de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y templo del Espíritu Santo. Cita de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Como vemos, el bautismo es fuente de toda gracia. Pero además de todo lo mencionado, nos da también la gracia santificante. Esta nos ayuda sobrenaturalmente para concretar nuestra meta para la salvación. El Espíritu Santo pasa a ser parte de nosotros con todos sus dones. Se imprime también en el alma el carácter sacramental, que significa que nos hace cristianos para siempre. Este sería el sello de pertenencia a Cristo. Además de todos estos beneficios adquiridos por el bautismo, nuestra unión con Jesucristo nos permite tener la posibilidad de compartir su vida divina en nosotros como sacerdotes, profetas y reyes, ya que nuestro Señor está constituido por esta triple función, y con el bautismo se nos comparte para que la podamos ejercer en nuestras vidas. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Cita de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Como vemos, Jesucristo, que es Dios mismo, nos comparte toda su vida divina. Pero a continuación nos enfocaremos solo en estos tres aspectos, el de ser sacerdotes, profetas y reyes, lo que nos lleva a entender cómo nuestra vida de fe, llevada bien, también puede ser transformada en una obra agradable a Dios Padre, y por supuesto unidos a la ofrenda perfecta de Cristo, que es víctima, sacerdote y altar en cada misa.
Veamos brevemente qué significan estas tres funciones como bautizados. En la de sacerdocio común, todo bautizado tiene la capacidad de ofrecer sacrificios espirituales como forma de adoración y servicio a Dios y a todo el cuerpo místico. El ser profeta significa, ante todo, ser un testimonio vivo de lo que nuestra fe profesa, y por esto mismo también se debe anunciar de forma correcta las verdades reveladas, y denunciar las formas equivocadas, contrarias a lo que nuestro Señor nos ha dado a conocer. Con respecto a ser reyes, esto nos da la capacidad de ser realmente libres y gobernar nuestro propio reino como ser creado. Es dominar nuestra propia inclinación al mal y someter a todo nuestro cuerpo y alma en favor del bien, y a lo que Dios quiere de nosotros. Solo así se puede decir que cumplimos el reinado dejado por Jesucristo en nosotros, y además reinamos con Jesucristo en el servicio a los demás. Esta sería la plenitud del reinado. Ahora bien, después de haber visto brevemente estos tres aspectos recibidos por medio del bautismo, nos enfocaremos más en el aspecto del sacerdocio común, dado que esto tiene que ver directamente con el tema que nos compete, que es ver cómo nuestra pequeña vida en Nazaret participa en todo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, en beneficio de los demás, y pasa a asemejarse a lo que nuestro Señor hizo en Nazaret. En realidad, esto de tener que realizar en nuestras vidas esta triple función de ser sacerdotes, profetas y reyes, no es más que completar en nosotros, como seres creados, el ser imagen y semejanza de Jesucristo, que es también Dios mismo. Y como nuestro ofrecimiento, unido al único ofrecimiento perfecto que es el de nuestro Señor Jesucristo en cada misa, en el ofertorio, todas nuestras obras de vida pasan a ser agradables a Dios Padre. Con esto también completaríamos en nosotros lo que falta de los sufrimientos de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Cita de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Con todo esto, también se completaría en nosotros la parte de la misericordia que nos falta entregar por medio del sufrimiento y de toda nuestra vida. Como hemos visto antes, ya caminamos en el amor, por el hecho de habernos quitado el pecado original por medio del bautismo, pero faltaba completar en nosotros la misericordia. Al entregar nuestros sufrimientos, y en general toda nuestra vida, esto se completaría con este gesto. Se cumple en nosotros el parecernos a nuestro Señor en su imagen y semejanza, y gracias a nuestro sacerdocio común, lo podemos realizar en cada misa. Veamos ahora qué nos dice la palabra de Dios sobre esto y el catecismo de la Iglesia Católica. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Cita de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. El Catecismo, en el numeral 901, nos dice sobre nuestra participación sacerdotal en cada misa. Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Cita del documento Lumen Gentium, párrafos número 34 y 10 del Concilio Vaticano II. ¿Qué tesoros infinitos contienen nuestras vidas como bautizados y miembros de Jesucristo? ¿Con qué grandeza nos hace participar de su vida divina? Realmente no tiene límites, por ser un Dios infinito en amor y misericordia con sus hijos muy queridos. En una palabra,
que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Cita de Efesios, capítulo 3, versículo 19. Que les ilumine la mirada interior, para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios. Qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a sus santos. Y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa. Efesios 1, versículos 18 y 19. Grande es nuestro Señor, todo lo puede, no se puede medir su inteligencia. Salmos, capítulo 147, versículo 5. Mira, Dios es sublime en su fuerza. ¿Qué maestro puede comparársele? Cita del libro de Job, capítulo 36, versículo 22. ¿Cómo se realiza esto en cada misa? Muchos fieles católicos ignoran esta activa participación del pueblo de Dios en cada misa. Siempre se piensa que es solo el sacrificio de nuestro Señor el que se realiza. Como vemos, no es así. Todos participan, el pueblo con su sacerdocio común, el sacerdote celebrante con su vida, y nuestro Señor como centro y cúspide de todo sacrificio y ofrenda. Y por esto es que todos estos sacrificios pasan a ser una ofrenda agradable a Dios Padre. Juan Pablo II, en el Dominica Escenae Novena, nos dice: el sacerdote, en cuanto ministro del sacrificio, es el auténtico sacerdote que lleva a cabo, en virtud del poder específico de la sagrada ordenación, el verdadero acto sacrificial que lleva de nuevo a los seres a Dios. En cambio, los que participan en la Eucaristía sin sacrificar como Él, ofrecen con Él, en virtud del sacerdocio común, sus propios sacrificios espirituales, representados por el pan y el vino, desde el momento de su preparación en el altar. Fin de la cita. Entonces, nuestra posición como pueblo de Dios con respecto a asistir a la Santa Eucaristía debiera ser de participación y no solo como espectadores pasivos. Cuando asistimos a la misa, deberíamos ir conscientes de nuestra participación en ese ofrecimiento como sacerdote común. Ya no solo se iría a la misa, como se piensa normalmente, como un simple espectador, que no está involucrado en lo que está pasando, sino también va para hacerse parte de esta con su vida común en Nazaret. Esta es llevada como ofrenda y sacrificio en el altar con el Señor. Esta debiera ser nuestra disposición permanente cada vez que se va a misa, y no solamente pensando que se va como espectador, sino como una parte activa, presente y real en esta, capaz de producir efectos impensables e inimaginables para nuestra vida, como también para los demás, de forma mística y sobrenatural. La gota en el cáliz. Existe un momento puntual en cada misa, en el cual el pueblo, por medio de su sacerdocio común, se hace parte de este sacrificio, y es cuando empieza el ofertorio, cuando empieza el canto y la colecta. Cuando el sacerdote celebrante o un diácono coloca en el cáliz el vino y unas gotas o un poco de agua, en ese preciso momento esa agua casi insignificante representa algo de suma importancia para todo el pueblo sacerdotal presente y consciente de lo que está pasando en el altar. Y es que nos incorporamos al sacrificio con nuestro Señor Jesucristo, junto también con la vida del sacerdote celebrante. Todos entramos a ser parte de este sacrificio y ofrenda. Y lo que hace perfecta la ofrenda es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como víctima perfecta y sumo sacerdote, ya que nos involucra a todos nosotros por ser parte de su cuerpo místico, como sacerdotes, profetas y reyes. En fin, entran todas nuestras vidas al altar. San Cipriano, a mediados del siglo II, escribió sobre este gesto litúrgico lo siguiente: en el agua se entiende el pueblo y en el vino se manifiesta la sangre de Cristo. Y cuando en el cáliz se mezcla agua con el vino, el pueblo se junta a Cristo, y el pueblo de los creyentes se une y junta a aquel en el cual creyó. La unión y conjunción del agua y del vino de tal modo se mezcla en el cáliz del Señor que aquella mezcla no puede separarse entre sí. Por lo que nada podrá separar de Cristo a la Iglesia. Si uno solo ofrece vino,
La sangre de Cristo empieza a estar sin nosotros, y si el agua está sola, el pueblo empieza a estar sin Cristo. Mas cuando uno y otro se mezclan y se unen entre sí, con la unión que los fusiona, entonces se lleva a cabo el sacramento espiritual y celestial. Cita de la Carta 63 de San Cipriano de Cartago, párrafo 13. En el misal romano numeral 133 dice así: con este signo, el sacerdote le pide a Dios que una nuestras vidas a la suya. Al momento de preparar sobre el altar el pan y el vino, el diácono u otro ministro pasa al sacerdote el copón con el pan que se va a consagrar, vierte el vino y unas gotas de agua en el cáliz. También en el momento en que se echan esas gotas de agua, se dice una oración en secreto, que dice lo siguiente: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Esto quiere decir que nuestra humanidad se une con su humanidad y divinidad de Jesucristo en el altar. Por este gesto nos unimos al sacrificio con Cristo, por medio de nuestro sacerdocio común. Al final, el sacerdote celebrante se dirige a los fieles y dice lo siguiente: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Como vemos, aquí demuestra que todos participan del sacrificio de la misa. Después el pueblo responde: el Señor reciba de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. De esta forma se realiza la ofrenda y el sacrificio en beneficio de toda la Iglesia. Con esto se produce realmente una comunión santa, sumados a estos también la Iglesia del Purgatorio y la glorificada. En fin, participa todo el cuerpo místico. Es realmente impresionante cómo nuestras pequeñas vidas en Nazaret se pueden transformar en una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso y poderoso en amor y misericordia, en hacernos partícipes de su obra en la humanidad, desde nuestra pequeñez humana. San Alberto Hurtado decía sobre ese ofrecimiento en la misa: ¿qué horizontes se abren aquí a la vida cristiana? La misa, centro de todo el día y de toda la vida, con la mira puesta en el sacrificio eucarístico, ir siempre atesorando sacrificios que consumar y ofrecer en la misa. Mi misa es mi vida, y mi vida es una misa prolongada. ¿Cómo se podría relacionar esto con el tema de nuestro pequeño Nazaret? Cuando se está en estado de gracia y se ofrece toda nuestra vida en el ofertorio, esta se va renovando en cada misa y por esto se convierte en una ofrenda agradable a Dios Padre. Si esto se realiza siempre, entonces toda nuestra vida pasaría a ser una prolongación de cada misa en nuestro pequeño Nazaret. San Alberto Hurtado también consideraba que se debía llevar una vida eucarística intensa y principalmente en la participación en el ofertorio, en las ofrendas de pan y vino. Consideraba que de esta forma nuestra vida cobraría el auténtico sentido cristiano, y que si no se realizara, sería como tirar semillas al borde del camino o entre las zarzas, donde pronto mueren y no dan fruto. Por esto decía que el que hace donación de su vida a Dios, la misa debe ser el centro de su vida cristiana. También decía por esto: el hombre quiere hacer cosas grandes por la humanidad, pero ¿dónde hará cosas más grandes que uniéndose a Cristo en la Eucaristía? Ofreciendo la misa salva a la humanidad y glorifica a Dios Padre en el acto más sublime que puede hacer el hombre. El sacerdote y los fieles son uno con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Ofrecemos y nos ofrecemos al Padre. O, si fuéramos a la misa a renovar el drama sagrado, a ofrecernos en el ofertorio con el pan y el vino, que van a ser transformados en Cristo pidiendo nuestra transformación. La consagración sería el elemento central de nuestra vida cristiana. Y menciono esto de San Alberto Hurtado, porque dio mucha importancia a la misa y al ofertorio. Esto no se menciona en estos días como lo más importante para el pueblo cristiano. Se dice que hay crisis de fe en la Iglesia, ¿y cómo no va a haber si con respecto a unir nuestro sacrificio de vida a la de Jesucristo en cada misa no lo hacemos? Desperdiciamos toda nuestra vida como ofrenda en beneficio de nosotros, de toda la Iglesia y, ¿por qué no decirlo?, para la humanidad entera, ya que en ese momento nuestro Señor, al unirnos a Él, la perfecciona,
y llegamos a la cúspide de nuestra vida cristiana. Nuestro Señor la hace santa y en beneficio de toda la Iglesia. Por favor, piensen y mediten todo esto, como si fuera lo más importante que podemos hacer como aporte de creyentes en la fe. Cada bautizado católico que está en estado de gracia debería saber cómo unir su vida al sacrificio de Jesucristo en cada misa, como parte de la información general de lo que le corresponde hacer en el ofertorio. Todos deberían saber esto y no tendría que ser tomado como una novedad. Esto debería ser tan conocido como cuando uno dice que va a cada misa a recibir al Señor en cada Eucaristía. También debería decir, voy a participar y completar mi vida de santidad, porque me uno con el sacrificio perfecto del Señor, y con esto mi vida queda perfeccionada y útil para toda la Iglesia y la humanidad. Se habla mucho de cómo el pueblo de Dios podría tener una participación más activa dentro de la Iglesia, incluso también en la misa. Pero todo esto en realidad es externo, dado que la mayor y única participación del pueblo en cada misa se realiza en el ofertorio, y entra cuando el sacerdote o diácono deposita el agua en el cáliz. Es ahí donde entra el pueblo a unirse al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en cada misa. Y termina cuando todos dicen la oración: El Señor reciba de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. En ese momento termina la entrega de todos en la ofrenda y el sacrificio, pero en especial la vida completa de cada creyente. Pero si no estamos conscientes, esto se pierde porque en todo ese trayecto, desde que la gota se echa en el cáliz y hasta cuando termina con la oración, es un tiempo para depositar toda nuestra vida en el altar de forma espiritual, y se puede hacer como una oración en silencio, mientras el canto y la colecta están en proceso. Por mi parte, siempre la realizo justo después de que el agua es echada en el cáliz, y tengo mi oración preparada, la que siempre realizo, y es esta: Señor, te entrego con mucha humildad mi pequeña vida, y todas las peticiones del pequeño Nazaret de la Divina Misericordia, y todas las personas encomendadas en todos los libros, tanto de vivos como difuntos, en especial las más necesitadas de tu divina misericordia. Después les mostraré el porqué de las peticiones y a qué libros me refiero, y qué personas están anotadas. Esta oración la hago en silencio. Después, por supuesto, mi comunión la entrego para todas esas personas anotadas en todos los libros, especialmente para la salvación de nuestras almas. La mejor información que he encontrado en Internet sobre esta entrega en el ofertorio es un video de Catalina Rivas que se llama El Gran Milagro, la Santa Misa. Allí explica muy bien qué sucede en cada misa sobre este tema tan importante para cada católico practicante. Cada católico practicante debería hacer esta entrega en cada misa, o por lo menos tener la información de que esto existe y lo puede realizar. Hacer esto parece algo insignificante, pero si uno observa detenidamente cómo se transforma la vida completa de cada ser bautizado por este acto, no quedarían dudas de tomar esto como lo más importante para mejorar la Iglesia, ya que no existe otro lugar donde Dios se manifieste tan efectivamente y de forma tan clara, para completar en su totalidad nuestra vida de santidad cristiana, y también, con este gesto, hacer el acto de amor y misericordia más grande. Porque se entrega toda nuestra vida como ofrenda al Padre por medio de Jesucristo, para nosotros y los demás, nuestra pequeña vida será completamente útil, y al ser transformada y purificada, haría que la Iglesia sea mejor y más santa. Esto, a mi entender, es lo más efectivo para mejorar la Iglesia por parte del pueblo, ya que es el mismo Cristo quien la purifica y limpia completamente todo lo imperfecto que hubiera en esta entrega. Nuestro Señor la perfecciona, dado que aunque estemos en estado de gracia, siempre habrá pecados veniales que purificar o confesar, aunque estos también se borran en el acto penitencial en cada misa, o por indulgencias, o comulgar o actos de caridad, pero nos puede quedar algo pendiente, y con el sacrificio de nuestro Señor se eliminarían completamente. Siempre estamos aportando o haciendo algo. Normalmente la mayoría de nosotros estamos volcados hacia afuera, en cómo ayudar a los demás, y esto está muy bien y debe ser así, ya que el Espíritu Santo está en movimiento y sus manifestaciones externas se deben concretar de forma física y material.
Pero debemos hacer esto sin olvidarnos que nuestra propia vida es el primer aporte de ayuda a toda la iglesia. Nuestro pequeño Nazaret es la forma más cercana, más directa e inmediata, porque es nuestra propia vida ya existente, y en esto no debemos buscar o crear nada, sino vivir en estado de gracia lo que se nos presenta. Si Dios nos quiere sugerir algo más, lo dará a conocer a su debido tiempo y nos daremos cuenta. Pero no debemos pensar que no estamos haciendo nada. Con nuestra actual condición de vida ya estamos haciendo algo y ya aportamos, por el puro hecho de existir. Recordemos que nuestro libro de la vida se empezó a escribir desde que nacimos y se terminará de escribir cuando dejemos este mundo temporal. Después viene el juicio y será tomada en cuenta toda nuestra vida. Esto quiere decir que no habrá espacios en blanco en que no se haya escrito. Todo será revelado y expuesto. Esto significa que siempre estamos haciendo algo por el solo hecho de existir. Y si somos bautizados, nuestra vida ya está afectando directamente a todo el cuerpo místico, por ser parte de éste. A lo único que tenemos que estar atentos es a mantenernos en estado de gracia, para que nuestra propia vida sea llevada a su máxima expresión de santidad en cada misa, en el ofertorio. Bajo mi mirada, que es normalmente más hacia adentro y de reflexión, por lo que valoro muchísimo la parte sobrenatural de nuestra fe, la parte más mística. El peligro más grave que veo en la actualidad es que justamente estamos dejando de lado estos misterios de fe que contienen lo medular y profundo, lo que es realmente efectivo para producir cambios y mantener la Iglesia sin perder su esencia. Esto quiere decir que el fundador de todo lo que contiene la fe es una iniciativa que viene directamente de Dios, no es humana. Es Dios quien se manifiesta en la Iglesia y lo hace en acciones concretas dentro de esta. Así, por ejemplo, en los sacramentos, la liturgia, etc. Y un sinfín de manifestaciones del Espíritu Santo para su edificación. Pero lo que da vida a todo es el mismo Jesús con su vida divina y sobrenatural. Esto significa que la Iglesia está más allá de lo humano. El hombre participa con su humanidad en segunda instancia y de esa forma es invitado. Pero lo que da vida a toda la Iglesia es la manifestación de Jesucristo por medio de la Santísima Trinidad. Cuando se formó la Iglesia ocurrió un hecho muy importante que pocas veces se toma en consideración, y es que Jesús, como sumo sacerdote, concretó la forma material y espiritual en que se deben realizar las prácticas espirituales dentro de la Iglesia, lo que se denomina liturgia en la Iglesia. Esto quiere decir que Jesús mismo nos entregó la forma directa de cómo debemos realizar los rituales, signos y símbolos dentro de esta, para que éstos nos lleven a dar gloria a Dios y santificarnos por esos medios, como por ejemplo los sacramentos, la liturgia de las horas y la Santa Misa, y esta como cúspide de toda liturgia. Cuando se realizan estos actos, la santificación y redención se manifiestan en nosotros porque nos hacemos parte de la obra de Dios. La liturgia es considerada como lo más importante dentro de la fe, porque Dios viene a su pueblo de forma directa. Aquí se podría decir que quizás el hombre podría realizar una propuesta mejor que la que el mismo Dios realiza. Esto no es posible, y por eso mismo es tomado como lo más sagrado. Veamos ahora algunas definiciones de la liturgia para entender más este concepto. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1069 designa la liturgia de la siguiente forma. La palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios, conforme al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. En el Sacrosanctum Concilium número 7 se define de esta forma, y que es ante todo la obra de Jesucristo. Se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. Así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En palabras del Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, la liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas,
es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Juan Pablo II, en la carta apostólica con motivo del 40º aniversario de la Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es la liturgia, sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús? Ven. ¿Qué es la liturgia, sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? Cita de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vicesimus Quintus Annus número 1. La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su Iglesia. Número 7. Bien, esta explicación sobre la liturgia y su importancia fue para dejar en claro que Jesucristo mismo, como sumo sacerdote, lo entregó a la Iglesia para que el pueblo de Dios participe de forma directa en esta. Pero si esto es tomado como algo tan importante, porque el mismo Jesucristo lo entregó, ¿qué más importante podrá ser lo que se realiza en cada Santa Misa, donde el mismo Señor Jesucristo se hace presente en su cuerpo, alma y divinidad? Aquí quería llegar con mostrar que Jesús, que es igual Dios, creó toda la Iglesia de una forma sobrenatural y mística. Esto significa que esta Iglesia está por sobre lo humano, aunque esté compuesta de seres que realicen acciones humanas. Por esto también es considerada divina y humana a la vez, pero sus fundamentos y lo creado en esta es de orden divino y sobre lo natural. O sea, es de Dios. Esto significa que su reino no es de este mundo, aunque exista en este. Jesús contestó: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Cita de Juan capítulo 18, versículo 36. Como hemos visto, la liturgia es de orden divino, por venir de Jesús. La mayor expresión de esta se realiza en la Santa Misa por ser el mismo Jesús quien se hace presente de forma real, y para alimentar a su pueblo con su sangre y carne, para que por medio de esto tengamos vida en Él y para nuestra salvación. Esto significa que el punto crucial en toda la Iglesia es la Santa Misa. Y para nosotros, el pueblo de Dios, el ofertorio es nuestra forma más directa de participar y también de mejorar la Iglesia y nuestra propia vida en Nazaret, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El Concilio Vaticano II nos dice esto sobre la Santa Misa: que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. El doctor angélico Santo Tomás de Aquino dice que la Eucaristía es el coronamiento de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Cita del Summa Theologia, parte 3, cuestión 66, artículo 6. En el Sacrosanctum Concilium II se refiere así a la Santa Misa. En efecto, la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Por esto apunto el hecho de que la misa es lo más importante, y que está hecha y fundada por el mismo Jesucristo, que baja del cielo para hacerse presente en las especies de pan y vino en cada misa. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Cita de Juan capítulo 6, versículo 51. Jesucristo no solo se hace presente en cada misa, donde se realiza su pasión, muerte y resurrección, sino que además entra en nosotros por medio de la comunión, y por esto pasa a habitar en nosotros. Nos da su vida divina directamente. Dios nutriendo directamente a su pueblo. ¿Podría existir algo más grande que esto? Por supuesto que no. No existe algo en la tierra que supere esta entrega de parte de Dios a la humanidad.
así como tampoco existe palabra humana que pueda honrar dicha manifestación de parte de Dios a su pueblo. Esto es por una parte lo más importante, la comunión con el Señor. Pero la misa, desde que comienza hasta que termina, contiene un sinnúmero de otros elementos y signos que van en beneficio directo a todo el cuerpo místico de la Iglesia. En esta se presenta, también de forma sobrenatural pero real, la Iglesia glorificada, con todos los ángeles y santos del cielo, los conocidos y desconocidos, la Iglesia del purgatorio y por supuesto la Iglesia militante, nosotros los vivos en la tierra. Además, en cada misa se hace presente y en mayor tiempo nuestra Madre María Santísima, y tampoco debemos dejar de mencionar la presencia activa del Espíritu Santo. En definitiva, nuestro Maestro Jesucristo se hace presente en el altar con todo su cuerpo místico de forma real. El Santo Padre Pío decía que en cada misa no solo era el Calvario que estaba presente, sino también el cielo. Cuando se le preguntó sobre esto específicamente, dijo que nuestra Madre Santísima era su compañera constante en el altar, y que también estaban siempre los ángeles y toda la corte celestial en compañía. También en el prefacio tenemos otra manera de comprobar que el cielo está presente en cada misa, cuando se dice, unidos a los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y se responde, Santo, Santo, Santo. Esa respuesta significa que nos estamos uniendo al canto eterno de los santos y ángeles que están en el cielo. O sea, la corte celestial está presente cantando con nosotros. La misa es el cielo presente en la tierra. Esto nos lleva a considerar un aspecto muy importante de lo que sucede en cada misa, y es el hecho de que nos unimos a la única y existente liturgia eucarística. Y esta se realiza en el cielo presidida por el único y eterno sacerdote, Jesucristo. En realidad lo que sucede es que nos trasladamos al no tiempo, en ese continuo presente de Dios. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Cita de Hebreos capítulo 9, versículo 24. Cuando asistimos a la misa, lo que estamos haciendo en realidad es entrar al cielo literalmente. Sé que esto les parecerá extraño bajo la mirada humana, pero esta exposición es justamente para mostrar lo que ocurre verdaderamente en cada misa, y es ante todo una obra del cielo. Esto no significa que exista una misa terrenal y otra celestial. Existe en realidad una misma y única misa para siempre. Pero nuestro Señor, que es omnipotente y habita en el eterno presente, facilita al hombre tener esta comunión celestial en cada misa realizada en la tierra, porque para Dios nada es imposible. El Catecismo de la Iglesia Católica refiere sobre esto que nuestra liturgia terrenal participa de la liturgia celestial en los numerales 1088 y 1090. Esto quiere decir que no solo estamos asistiendo a misa, estamos también unidos con el cielo y la tierra, celebrando esa única liturgia eterna. También otra mística, Santa Teresita del Niño Jesús, lo experimentó. En el día de la primera comunión, cuando tenía que recibir a nuestro Señor, se dio cuenta de que no solo la Trinidad iba a morar en ella, sino también los santos y los ángeles del cielo, ya que estos, por estar unidos perfectamente a Jesucristo, lo acompañaban. En un momento durante la ceremonia estalló en llanto, y los demás pensaron que era porque su mamá fallecida recientemente no la pudo acompañar. Pero ella dijo que al contrario, todo el gozo del cielo había entrado a este pequeño corazón exilado. Cuando el cielo entero entró a mi alma al recibir a Jesús, también mi mamá vino a mí. Con estos ejemplos es más que suficiente para demostrar cómo la misa es una misma y única y es eterna, porque sucede en el eterno presente de Dios. Y también que Jesucristo es el que la realiza por medio del sacerdote debido a su consagración, ya que la fe afirma que el celebrante está en el altar in persona Christi capitis, es decir, en representación de Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. También por esto se puede hacer presente en el sacrificio en el altar, pero de forma incruenta, o sea, sin derramamiento de sangre,
Pero todo sucede de acuerdo a ese único sacrificio realizado por Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Y no existe una repetición del sacrificio de nuestro Señor, sino que se vuelve al mismo momento en que todo sucedió sobrenatural y místicamente, pero real para todos en la tierra. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Nada da mayor gloria a Dios que la Santa Misa. Otro asunto importante es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en cada misa. Nada da tanta gloria a Dios como la Santa Misa. Es insuperable. Tanto es así que supera a todas las buenas obras, sacrificios y virtudes hechas por todos los santos y mártires del pasado, presente y futuro. Y le sumamos también a esto la gloria dada por los ángeles del cielo, incluidos la gloria dada por nuestra Madre Santísima. Todo esto sumado no supera en dar gloria a Dios, como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en cada misa. No existe mayor alabanza y adoración más perfecta que esta. Esto es así porque es Dios mismo quien se entrega a sí mismo, se dona a sí mismo, en este caso representado como su Hijo, pero como ya sabemos son uno y el mismo. Mientras que las demás entregas, aun siendo tremendamente buenas y agradables, son de menor virtud porque son realizadas por seres creados. Recordemos que nada está por sobre Dios, y por esto mismo Jesús no fue creado, sino engendrado por ser Dios. Entonces, nada puede estar por sobre esta entrega generosa, porque la naturaleza creada es inferior al Creador. Esto no quita el valor de todos estos seres humanos y angelicales que se han mantenido fieles al amor de Dios, sino todo lo contrario. Esto honra enormemente a Dios. Pero lo que estamos tratando en esta reflexión es el hecho de que la misa es una obra de Dios, y el sacrificio de Jesucristo en esta la hace insuperable a cualquier obra de seres creados, tanto humanos como angelicales, y esto hace toda la diferencia. Cristo vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios, y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado. Cita de Hebreos capítulo 9 versículo 11. ¿Por qué menciono esta diferencia? Porque esto significa que la mayor entrega para dar la mayor gloria a Dios de parte de nosotros, los seres humanos, ocurre cuando se une en el cáliz con nuestro Señor en el altar, en el ofertorio. Después, nuestro Señor continúa su sacrificio y entrega, pero con nosotros incluidos en segunda instancia. Nuestro Señor se entrega como creador y nosotros como seres creados. Esto es posible porque su humanidad está unida a la nuestra, y su parte divina que está unida al Padre, y por esta razón la acepta. Con esto, nuestra vida también pasa a ser una ofrenda agradable a Dios Padre, pero como seres creados, y esta es la mayor forma en que podemos dar gloria y adoración a Dios, sin quitar con esto que el único sacrificio perfecto y mayor acto de adoración solo lo puede realizar Jesús, como sumo y eterno sacerdote y por ser también Dios, que se entrega a sí mismo. Pero para nosotros como seres creados es nuestra mejor opción. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Cita de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Esta voluntad de Dios, de que habla, es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Cita de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Cuando un ser bautizado está en estado de gracia, también está dando adoración y gratitud al Padre con su conducta de vida.
También muchos entregan su vida como ofrenda al Padre de diferentes formas, ya sea en oraciones, en ciertos momentos de sufrimiento, especialmente cuando se donan, la misma oración de ofrecimiento de vida, ya que ésta abarca toda la vida de la persona que la realiza. En el ofertorio, en la misa, la entrega es sublime porque se está participando en presencia de todo el cuerpo místico junto a Dios Padre en su eterno presente. Y recordemos también que la misa es una sola y para siempre, y en esos momentos estamos presentes y participando de forma real con la liturgia del cielo. No es menor ese momento. Estamos participando del mayor acontecimiento de toda la Iglesia y de toda la historia de Dios y de la humanidad. Y nosotros nos hacemos parte activa de este acontecimiento cuando nos ofrecemos de forma consciente en el altar. Como vemos, la misa se transforma en el centro de nuestra fe y en lo más importante, el mayor bien para toda la Iglesia y la humanidad. Todo esto nos está indicando que el arma más poderosa que posee el pueblo de Dios para vencer todo mal está en el ofertorio en cada misa, porque en esos instantes es Dios mismo quien se entrega, y también es Él mismo quien la acepta, por ser el sacrificio perfecto. En definitiva, es su propia obra, y por lo tanto no contiene ningún error, porque no es obra humana. Cuando nuestras obras humanas, o sea, nuestras vidas, son entregadas en el altar para nosotros, los seres humanos limitados, esta es la única posibilidad que tenemos en que Dios no nos puede rechazar, y por esto puede perfeccionar nuestras vidas donadas con todo lo que contiene, incluido aceptar nuestras intenciones y peticiones, dado que quien presenta estas vidas como ofrendas es Jesús mismo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede pasar obras humanas al Padre para que éste las considere y apruebe. No existe en ninguna otra religión o creencia algo semejante, que el mismo Dios se done a sí mismo como hombre y Dios a la vez. Él mismo es la víctima, el intermediario y quien la recibe. Todo lo hace nuestro Señor para que no haya error y que la humanidad imperfecta pueda ser perfeccionada. Por esto menciono que el mal aquí es derrotado completamente. Cuando se dice que ninguna obra de seres creados da tanta gloria a Dios como la Santa Misa, por ser Dios quien se dona a sí mismo y por esto lo hace insuperable, se nos está diciendo que somos seres profundamente bendecidos y privilegiados, ya que tenemos la única posibilidad en toda la creación de unirnos a Dios en su forma humana, y después de esto poder transformar nuestras vidas por completo, por este único y santo sacrificio. Es como decir que Dios creó todo de tal manera que no se puede rechazar a sí mismo, y por esto todo se debe cumplir según su designio. Por esta gracia de Dios con su pueblo elegido, es posible realizar los más grandes actos en beneficio de la Iglesia y la humanidad. El primero y el más importante es lograr que la misma Iglesia sea más santa y mejore. También lograr con esto que la gracia de Dios actúe con mayor abundancia, en especial en los casos de conversión más difíciles, como nos dice la palabra de Dios. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cita de Romanos capítulo 5 versículo 20. Es muchísimo el beneficio que se puede obtener por hacer esta entrega en cada misa. Pero debemos aclarar un asunto importante con respecto a nuestras intenciones y lo que pedimos, estos incluidos en nuestra entrega. Cuando decimos que Dios nos concederá todo lo que esté en el altar, esto se hará siempre y cuando esté de acuerdo con su querer y obrar. Nuestro Señor sabe qué es lo mejor para nuestra alma y la de los demás. Por lo tanto, actuará de acuerdo a esos principios y si existe algo fuera de sus planes, no lo concederá, porque lisa y llanamente no nos conviene. Por esto debemos adaptar nuestras peticiones e intenciones al querer de Dios. El hombre forja muchos proyectos, pero se realizará lo que Yahvé decidió. Del libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Reconozco que lo puedes todo, y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Cita del libro de Job, capítulo 42, versículo 2. El mal no quiere que sepamos. ¿Y qué se puede hacer en el ofertorio?
Aquí habría que mencionar otro detalle muy importante sobre el mal. Una vez que una persona que está en estado de gracia realiza esta entrega en el ofertorio, nada impedirá que esta vida sea transformada para un bien para la Iglesia y la humanidad. El mal no puede hacer nada para impedir que esto se cumpla, porque es una obra de Dios ante todo, y nada está por sobre Dios. Nada puede impedir sus designios y propósitos. Lo que trato de decir es que el ofertorio es el único lugar donde el mal no tiene nada que hacer. Por esto pienso que una de sus tácticas es impedir que conozcamos todo el bien que podemos realizar ahí. Y como nuestra visión espiritual está mayormente cerrada y no vemos las realidades espirituales, es fácil que nos despiste y engañe para que no seamos partícipes de todos sus beneficios, ya que con esto se encontraría completamente derrotado y desarmado. Siempre me pregunté por qué no se habla del ofertorio como nuestra mayor posibilidad de cambiar la iglesia y el mundo. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todo bautizado, desde el Papa hasta el último niño bautizado. Cualquier obra hecha en estado de gracia, y por esto meritoria para nuestra salvación, ya es un aporte que también mejora a la iglesia y al mundo. Pero en el ofertorio toda nuestra vida es transformada por Dios mismo. No es una obra humana y esto hace la diferencia. Transforma no solo una parte, sino toda nuestra vida por medio de su sacrificio. La hace plena y elimina todo mal. La santifica completamente. Y esto es lo más importante. Todos debieran hablar de esto y saber que esto forma parte de lo que debemos hacer como creyentes. Pero no es así, y desperdiciamos esta gran oportunidad y este gran tesoro espiritual. Siempre las batallas contra el mal están enfocadas primero dentro de nosotros, por nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al mal, que no deja que se desarrolle nuestra tarea para poder estar en estado de gracia constante, y después nuestra batalla externa contra las influencias del mundo y los demonios. Pero esto es solo parte de un proceso, el cual, si no se ofrece en el ofertorio para ser transformado completamente en un bien absoluto, quedaría solo en los procesos anteriores, sin concretar lo más importante y lo que tiene real valor y peso. Es como si el mal usara toda su astucia para que nos preocupemos solo por los medios y no por el fin. Ganar la batalla pero no la guerra, como una estrategia de desviación, desgaste y confusión, y con esto nos desvía del principal objetivo. Es como estar a la defensiva, esperando solo el ataque para defendernos y aguantar, hacernos pensar que el enemigo es más fuerte, pero nunca pensar que podemos atacar, o sea, estar en la ofensiva. No solo debemos defendernos de los ataques del maligno, el que está dentro y fuera de nosotros. Cuando logremos esto humanamente hablando, debemos completar todo el objetivo y contraatacar, que significa entregar toda nuestra vida en estado de gracia en el ofertorio, ya que ahí el mal no tiene ninguna posibilidad de detener todo el bien que se realiza en esos momentos. Y esto cambiará toda la historia de nuestra vida, de la Iglesia y la humanidad. Hay que empezar a cambiar la estrategia, esa forma de pensar tan incompleta, pesimista y, por qué no decirlo, fuera de toda realidad espiritual, de estar siempre a la defensiva y no ver que estamos hechos para la ofensiva. El mal es limitado, y como dicen, es un perro atado, que solo te puede morder si te acercas, o sea, si cometes pecado. Pero aún así tienes la posibilidad de volver a estar en estado de gracia y seguir dando la batalla una y otra vez. Así que siempre habrá una nueva oportunidad para levantarse y seguir. En ese aspecto, tenemos una gran garantía para mantenernos alejados del mal. Pero como hemos visto, esto es solo una parte, y falta llegar a la meta principal, que es entregar toda nuestra vida en el ofertorio en cada misa. Este debe ser nuestro principal objetivo. Lo demás, ser los medios para poder completar este ciclo, y no al revés, como normalmente se viene haciendo. Con todo lo expuesto, ya tendríamos que cambiar esa postura pesimista y derrotista, como si el mal fuera superior a Dios y sus hijos. Por esto, debemos recordar que el demonio no puede nada contra Dios. Esto es lo primero. Por esta razón ataca a sus hijos, como una forma de derrotarlo indirectamente.
Pero nosotros también tenemos los medios sobrenaturales de Dios para defendernos y lograr vencer estos ataques y seducciones. Entonces aquí viene la pregunta de rigor de nosotros los vivos, que estamos tratando de mantenernos en gracia de Dios constantemente. ¿Quién tiene el poder sobre quién? La respuesta la tenemos en la misma palabra de Dios que nos dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Cita de Santiago capítulo 4, versículo 7. El demonio solo tiene autoridad cuando nosotros mismos se la damos por el pecado. Pero para una persona consciente de su fe, el demonio no tiene poder sobre esta alma. Todo lo contrario, como dice la Escritura, huirá de ustedes. Y recordemos que una persona de fe está auxiliada primeramente por Dios y Jesucristo, que son uno y el mismo, y esto se hace patente y efectivo especialmente cuando comulgamos. Es Dios mismo quien viene a habitar dentro de nosotros como sagrarios vivientes. El santo cura de Ars hace este comentario en una homilía dedicada a la perseverancia. Mas al recibir los sacramentos no es un santo o un ángel, es Él mismo quien viene revestido de todo su poder para aniquilar a nuestro enemigo. El demonio, al verle dentro de nuestro corazón, se precipita a los abismos. Aquí tenéis, pues, la razón o motivo por el cual el demonio pone tanto empeño en apartarnos de ellos, o en procurar que los profanemos. En cuanto una persona frecuenta los sacramentos, el demonio pierde todo su poder sobre ella. Esta sería la acción más eficiente para que el mal se mantenga alejado de nosotros. Pero después, en lo externo, tenemos a nuestro ángel custodio, nuestra Madre Santísima y toda la corte celestial, incluidos los santos del cielo, más la ayuda de las almas del purgatorio, ya que un católico practicante tiene generalmente devoción por todas estas prácticas piadosas. Y sobre todo, Dios mismo se encarga de enviar gracias actuales para fortalecernos y no decaer. No estamos solos en este combate. Por esta razón, nuestra lucha contra el mal debe ser tomada de una forma optimista. La palabra de Dios nos dice: ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cita de Romanos capítulo 8, versículo 31. Solo Dios puede cambiar lo que no puede el hombre. Solo Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas y hacerlas nuevas. Ningún ser creado, tanto humano como angelical, puede hacer algo así. Solo Dios puede, y por esta razón nos invita a realizar nuestra entrega en cada misa. El mal sabe que este es un flanco que no puede cubrir porque es solo un ser angelical creado y limitado, y más todavía porque se limitó a sí mismo cuando se rebeló contra Dios, lo que lo deja en una postura completamente anulada al accionar de Dios. Cuando me refiero a contraatacar al mal, no estoy diciendo que debemos enfrentarnos directamente como lo hacen los exorcistas, ya que esa es una labor que solo ciertos sacerdotes autorizados por sus diócesis lo pueden realizar, y algunos grupos de sanación y liberación. Aquí me refiero a todos los bautizados que estén en estado de gracia. Y el ataque aquí es indirecto, se derrota sin enfrentamiento. El Señor nos dijo en su palabra: que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Cita del Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 16. Siguiendo estos consejos, entonces hay que atacar donde el mal no tiene acceso, y por lo tanto no tiene poder. Esta es una brecha que el mal no puede cubrir. Es un área que siempre estará despejada, en la misa y en el altar durante el ofertorio. Este es el lugar más eficiente para vencer al mal de una forma astuta y silenciosa, de una forma mansa como las palomas, pero completamente letal y efectiva, porque aquí las realiza Dios directamente. Nada creado puede superar una obra de Dios, porque Dios es ilimitado y todo lo puede. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Cita del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 26. Podemos obtener los mismos resultados, que sería la salvación de nuestras almas y mejorar la Iglesia y el mundo. Pero para hacerlo debemos ir al lugar indicado y de la forma correcta,
donde realmente existe el poder y la capacidad para que se pueda realizar, y ese lugar es Dios mismo. Nuestro Señor es el único capaz de concretar todos sus planes y proyectos sin cansancio ni fatiga. Si no hacemos esto, en vano serán nuestros esfuerzos. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde, y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Cita del Salmo 127, versículos 1 y 2. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites. Cita del libro de Isaías, capítulo 40, versículo 18. Existe una frase célebre que dice: si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. En este caso específico se modifica la forma de hacer las cosas, pero sin alterar el producto y su fin. Debemos llegar donde Dios actúa directamente para que lo transforme todo en Él y por Él, para que todo esto sea productivo. Humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en espíritu y confiamos no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. Cita de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. El ser humano fuera de Dios no produce frutos de eternidad. Nosotros confiamos en Dios, depositamos toda nuestra fe en Él y tratamos de seguir sus proyectos y mandamientos. Tratamos de estar en estado de gracia constante, para que con esto podamos mejorar nosotros, la Iglesia y el mundo. Y esto para nosotros no es un sueño o una utopía, porque sabemos que Dios todo lo puede sin cansancio ni fatiga. No somos nosotros los que tenemos el poder para realizar grandes cambios o cosas sobrenaturales que estén más allá de lo humano. Es Dios mismo quien lo hace porque es el único que lo puede hacer. Dios crea de la nada. Nosotros solo aportamos con la confianza en este Dios que todo lo puede. Este es nuestro único aporte. Todo lo demás lo hace nuestro buen Dios. Pero ¿qué pasa con esos seres que quieren cambiar el mundo, pero sin Dios, sino con sus propias fuerzas? Veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal, y que aparta su corazón de Yahvé. Es como mata de cardo en la estepa. No sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Cita de Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 6. Con esto, nos quiere decir el Señor que el hombre sin Dios confía en su propia inteligencia, capacidades y habilidades puramente humanas. Y esto no tiene ninguna consistencia divina y sobrenatural que lo sustente. Se ha construido en un castillo de arena porque su corazón se desvió del Señor, y por decirlo de alguna manera, se hicieron ídolos de sí mismos. Cuando se llega a esto, el hombre define qué es bueno y qué es malo, creando con esto su propio Dios, a su medida y sin contar con la ley de Dios ya definida. Estando en esa postura, no tiene nada que aportar a las realidades y verdades eternas. Realizar proyectos, pero sin ninguna trascendencia. Querrán cambiar el mundo con sudor y lágrimas, pero será puro esfuerzo humano que terminar con su muerte y sin ninguna trascendencia ni vida divina. Quise incluir en esta última parte este comentario para que se tenga una comparación entre los que confían en Dios y los que confían en sus propias fuerzas humanas sin Dios. Esto sucede en la actualidad y de forma muy notoria. A nosotros los creyentes nos parece diminuto nuestro esfuerzo en comparación con la gran tarea que tenemos enfrente. Pero la diferencia para producir cambios reales y sobrehumanos solo está en quienes confían en el Señor. Porque solo Dios lo puede hacer. En cambio los hombres, ¿qué podrían cambiar en términos sobrenaturales? Nada.
no tienen esa capacidad. Esta sería la diferencia notable para no desanimarnos. No importa la cantidad, sino la calidad y en quién se confía. Eso hace la diferencia. Podemos hacer un pequeño movimiento en el lugar y el momento adecuados, y eso es suficiente para que todo pueda cambiar. Por el otro lado, podemos mover el mundo entero y hacer un estruendo impresionante que parece que todo se está transformando y teniendo efecto. Pero todo esto sin Dios. Entonces eso no pasa de ser más que una pobre obra de teatro, una ilusión, que una vez que se terminó, todo se evapora y desaparece. Todo queda en un absoluto vacío sin trascendencia, muerto. Esta es la diferencia notable de los que están con Dios y los que no lo están. Esto me trae a la memoria las grandezas de Dios en el Antiguo Testamento, donde nuestro Dios Yahvé manda a un ángel a aniquilar a todo un ejército sin la intervención humana, solo las oraciones y súplicas de Ezequías, el rey del Judá. Aquella misma noche salió el ángel de Yahvé e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. A la hora de despertarse por la mañana, no había más que cadáveres. Cita de Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Para realizar esa gran proeza, nuestro Dios no necesitó de ninguna intervención humana. También existe otro acontecimiento en la Biblia en el que Dios, por su intervención, destruye el ejército de Madián de 135,000 soldados, con solo 300 hombres que acompañaban a Gedeón. Nuestro Señor hizo reducir un ejército de 32,000 a solo 300, para demostrar que por su intervención divina se logró la victoria, para que el pueblo o el hombre no se atribuyera a sí mismo la victoria. Yahvé dijo a Gedeón: el pueblo que te acompaña es demasiado. Si entregara a Madián en tus manos, Israel podría vanagloriarse a costa mía. Diría: yo mismo me he librado. Cita del libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2. Y por esto Dios le indicó que lo hicieran de esa forma, para que no cometieran ese error, que por sus propios esfuerzos humanos lograron la victoria, y dieran primero gloria a Dios por las victorias obtenidas. Hagan todo lo que Él les diga. También en el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios usa métodos totalmente fuera de cualquier lógica o idea humana. Y este fue el caso de Naamán el sirio. Este era el gran general del ejército sirio, un hombre de mucha fama y respeto, pero contrajo la lepra. Una niña judía, que era una de sus sirvientes, le recomendó visitar al profeta Eliseo para que lo curara. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Cita del libro Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 3. Naamán entonces preparó todo para ir donde Eliseo para que lo curara de la lepra. Una vez fuera de su casa, Eliseo envía un mensajero y le dice esto: anda al río Jordán y lávate 7 veces, y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Cita del libro Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 10. Pero resultó que Naamán se disgustó mucho y no creyó que esto fuera posible. Lo tomó como una burla y ofensa porque nada se acomodaba a su lógica humana. Rompió todos sus esquemas y se frustró por esto. Pensaba que sería de esta forma como dice la palabra de Dios: a mi llegada saldrá personalmente a encontrarme. Se detendrá y rogará a Yahvé. Con su mano tocará la parte enferma y quedaré sano. Cita del libro de Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 11. Pero no fue así. Mandó a un mensajero para que hiciera algo sin sentido, sin ninguna lógica, pero el actuar de sus servidores lo hizo recapacitar. Sus servidores se acercaron a él cuando se iba y le dijeron: Padre, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Y qué fácil es bañarte, como el profeta te ha ordenado. Cita del libro de Segundo Reyes, capítulo 5, versículo 13. Naamán aceptó bajar al Jordán y se bañó 7 veces, como le había dicho Eliseo. Su piel se puso suave como la de un niño y quedó purificado. Entonces Naamán regresó al hombre de Dios con toda su gente,
entró y le dijo: Ahora sé que no hay en el mundo otro Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu servidor. Cita del libro de Segundo Reyes, capítulo 5, versículos 14 y 15. La importancia de este relato bíblico es dar a entender que nosotros estamos acostumbrados a una lógica humana de cómo se deben dar ciertas situaciones, y cuando éstas son de grandes dificultades, pensamos que el esfuerzo para solucionar el problema debe ser de la misma complejidad y magnitud, y no lo contrario, una solución simple. La mayor sorpresa para Naamán fue que se quebraron todos sus esquemas desde el principio. Nada se acomodó a lo que él pensaba, y mucho menos que la solución a su gran y urgente problema fuera algo tan simple. Esto nos demuestra que nuestro Creador puede dar una solución considerada muy simple bajo la mirada humana, y por tanto poco creíble, demasiado fácil y bueno para ser verdad. Pero Naamán comprobó su eficacia y creyó en la existencia real de Dios vivo de Israel, del cual era profeta Eliseo. Vemos en estos 3 episodios bíblicos que sin Dios el hombre es limitado y no tiene las reales soluciones a los problemas humanos, y mucho menos a los espirituales. El hombre necesita de Dios, muy en especial para que pueda trascender su humanidad. El hombre sin Dios no puede nada. Lo que hemos expuesto es como para complementar y dar más claridad al tema central, que no es otra cosa que llevar a nuestro pequeño Nazaret a su perfección. Esto se logra en la entrega depositada en el ofertorio en cada misa, quizás algo demasiado fácil y simple, y demasiado bueno para ser verdad. Pero es Dios mismo quien creó esta forma. No es una idea o recomendación humana. Es el mismo Dios quien nos dice cuál es el método, para que podamos lograr el 100% de nuestra vida de fe. Esta es la forma que ya existe dentro de la Iglesia, pero ahora veremos qué nos ofrece el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia, como para hacer aún más completa y perfecta esta entrega. ¿Cómo perfeccionar nuestra entrega en el ofertorio? Pero antes de llegar a eso, existe un paso previo, que define el nombre del pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. Se llama así porque se entrega toda nuestra vida, todo nuestro pequeño Nazaret, como un acto único, para el beneficio de nuestra alma y la de los demás. Con esto se completaría lo que nuestro Señor quiere de nosotros, que es no darnos el pez, sino que aprendamos a pescar, pero junto con Él, y completemos con esta donación el más grande acto de amor y misericordia, como a su semejanza, pero como seres creados y en Nazaret. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a entregar esto en el ofertorio? La primera diferencia es que esta entrega se realiza por medio de la oración de ofrecimiento de vida. Esta es necesario hacerla solo una vez en nuestra vida y durará hasta que ésta termine. En cambio, en el ofertorio se tiene que hacer siempre. La otra diferencia y la más importante es que esta oración fue escogida especialmente porque tiene promesas de salvación para la persona que la realiza y toda su familia. Dice que sus sufrimientos, unidos a los de Jesucristo, salvarán a muchas almas de la condenación hasta el fin del mundo. O sea, su vida será una gran obra de misericordia incluso después de su muerte física. Como vemos, al hacer esta entrega generosa, completamos en nosotros nuestro sacerdocio común, ya que con esto nos hacemos intercesores, en este caso específico de nuestros familiares y seres queridos, y de las demás almas que se beneficiarán por nuestros sufrimientos donados hasta el fin del mundo. Además, podremos también interceder por otras almas ajenas a nosotros y sus familias. Estas son anotadas en un libro hecho para ese fin, en el cual también se incorporan intenciones y peticiones ordenadas, para el beneficio de toda la Iglesia y del mundo entero. Esto será entregado en el ofertorio en cada misa asistida. Lo que cambia en cada entrega es que se irán incorporando nuevos nombres de personas y de sus familiares. O sea, la lista irá en aumento. Y algunos de los que se vayan integrando podrán colocar más y nuevas intenciones y peticiones de acuerdo a sus propios principios y valores, para ir mejorando esta entrega. Además, recordemos que en cada entrega en el ofertorio se perfecciona nuestra vida por completo y ayuda a mejorar la vida espiritual de las personas encomendadas, en especial las que estén más alejadas de Dios.
El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosísima recaerá en todas estas personas anotadas una y otra vez para el beneficio de sus almas y sus familiares, especialmente para su conversión y salvación, que sería lo más importante.